En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de estar en el seminario, compartiendo con mis hermanos sacerdotes y seminaristas. Te suplico que tu Santo Espíritu obre en ellos y en mí, para que este compartir sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Divino Espíritu de Dios, transforma nuestra mente y nuestro corazón, como solo tú sabes hacerlo. Y así podamos tener todos un corazón semejante al corazón de nuestro Señor Jesucristo, buen pastor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estoy muy feliz de estar aquí, compartiendo con ustedes, ser sacerdote y seminarista, la palabra del Señor. Es un gozo. Para mí, compartir con los laicos es una bendición, pero compartir con los sacerdotes, elevémosla a la enésima potencia, a lo máximo. Porque ustedes, seminaristas y sacerdotes, pues son esos instrumentos de Dios para el crecimiento del pueblo en la fe. Yo quisiera hablarles hoy de lo que San Pablo, yo admiro a San Pablo, y admiro a San Pablo porque fue un hombre de los grandes en la Biblia, y un apóstol evangelizador incansable, ejemplo y modelo para todos nosotros. Mas la doctrina de la Santa Madre Iglesia, la que Dios ha dejado dentro de la Santa Madre Iglesia, la desarrolla casi toda San Pablo. Él es el que desarrolla casi toda la doctrina de la Santa Iglesia. Y me llama la curiosidad a mí que San Pablo dedicó varias cartas a la doctrina, a cómo se elegían los sacerdotes, los obispos, cómo se elegían los seminaristas, cómo se elegían los hombres que iban a guiar al pueblo de Dios. Y hoy yo quiero compartir con ustedes los consejos que da San Pablo, que se hacen necesarios, porque no podemos decir que era solamente en aquel tiempo, se hace necesario en la actualidad. Voy a tratar de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras, a tratar de mostrarles lo que dice las Sagradas Escrituras. Trataré de hacerlo con la Biblia Reina Valera, porque también los hermanos separados nos siguen. Y ellos reciben la enseñanza y no nos aceptan con la Biblia católica. De todas maneras, usted tiene la Biblia católica y pueden ir comparando la cita. Pero sí quiero mostrarles que hace falta volver a la fuente, la teología. A ver, cuando yo estudiaba teología, a mí me enseñaron que teología era palabra compuesta. Teo, que era Dios, y la logía, el estudio de Dios, teología, el estudio de Dios. A mí me enseñaron algo así. Y es verdad. Y la teología es el estudio de Dios, pero ¿dónde está Dios? Para estudiarlo. No es un objeto palpable, no es algo que se agarra para estudiarlo a la luz de la ciencia. La ciencia estudia las cosas que se pueden palpar, pero Dios no. Entonces yo tengo que estudiar a Dios de otra manera. Para estudiar a Dios, está lo que se llama la revelación. Esa revelación primero nos la trae Jesucristo, el Señor. Y después Dios inspira a los autores sagrados, y entre esos a San Pablo, para que nos dejara a nosotros la manera de estudiar a Dios. Yo agarro las Sagradas Escrituras, me meto en la Sagrada Escritura, me sumerjo en la Sagrada Escritura y voy estudiando a Dios. ¿Cómo? Lo que Jesús nos enseñó, lo que nos enseñaron los apóstoles. Y es ahí donde se hace la teología.
Hermano, una teología sin Biblia es pobre teología. No puedo decir que no puedo llegar a Dios a lo mejor a través de la naturaleza, esto estamos claros, pero no puedo adquirir el conocimiento que me deja las Sagradas Escrituras. Puedo mirar la grandeza, el poderío de Dios, pero lo que es el estudio de Dios no puedo llegar. Debe ser en las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa le dice a los teólogos, hay que volver a las fuentes. No quiero teología sin Biblia. Quiero que la teología se fundamente en la Biblia, por lógica y razonable. Jesucristo es Dios, la teología del estudio de Dios. Jesucristo actuó, habló, y eso está escrito en los evangelios, pues yo tengo que estudiar los evangelios. San Pablo se convierte, Cristo lo convierte, lo inspira, él escribe sobre Dios, sobre la iglesia, sobre todas las cosas de Dios. Vamos a estudiar todo eso y eso se llama teología. Ahora, si hablan de otra teología, mis respetos. Pero para mí esa otra teología no existe. Para mí, Luis Eduardo Jaime Toro. Porque la revelación, lo que no sabemos de Dios, se nos reveló por medio de las Sagradas Escrituras. Al punto que la Santa Madre Iglesia nos enseña, cuando se lee en la iglesia, en la misa, la palabra de Dios, se dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ahí está el pensar de Dios, el querer de Dios, lo que Dios dijo, punto, ya. Queridos seminaristas, hoy hay un problema dentro de la iglesia. Hay teólogos que quieren ser teólogos sin Biblia. Error, error, error. Imposible, fracaso. Y ahí está, diríamos, la ausencia que hay de fe en la iglesia, o podríamos decir, hay un problema en la iglesia, algo falta, es volver a las fuentes. Ante la situación que tenemos, que cada quien ahorita inventa una iglesia, saca una doctrina, enseña lo que le viene en gana, muchas personas dicen, eso es lo mismo, todo conlleva a Dios. Vamos a hacer teología. Yo quiero hacer teología con ustedes aquí. Voy a hacer teología. Voy a buscar el estudio de Dios desde las Sagradas Escrituras, no con palabras mías de yo, con las Sagradas Escrituras. Me voy con Pablo, que es aquel hombre gigante. Le escribe a Tito una carta. Y en la carta a Tito, desde el capítulo 1, comienza la introducción. Y San Pablo, van a ver ustedes cómo San Pablo, que es la revelación de Dios en el apóstol San Pablo, nos viene a decir quién es él, San Pablo. Luego le dice a Tito, ¿quién es Tito? ¿Qué tarea le deja? ¿Cómo tiene que elegir a los vigilantes de la iglesia, dirigentes, ministros de la iglesia? ¿Y cuáles son las características que debe tener? ¿O cómo se deben formar en un seminario? Ustedes están en el seminario. Venga para acá. Vamos a escuchar. ¿Cómo introduce Pablo? Yo, Pablo, siervo de Dios. Se presenta. Yo soy Pablo, siervo de Dios. No estoy sirviéndole a nadie. Soy un siervo de Dios. De ahí viene la teología, que es el estudio de Dios. Pablo es siervo de Dios. Ahí vamos a centrarnos. Y apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo llamó, camino a Damasco, ustedes lo saben, y lo envió. Según la fe de los escogidos de Dios. Según la fe de los escogidos de Dios. No es una fe cualquiera, es la fe de los escogidos. Aquí Pablo dice que puede existir otra fe, pero eso no nos importa a nosotros. Está la fe de los brujos, la gente que cree en los brujos, eso no nos importa. La fe en la superstición, en la mano, en la herradura de burro, en la mata de sábila, eso no nos importa. La fe en otras cosas, eso no nos importa. En la fe de los elegidos de Dios. Siga. Y el conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo y que él tiene el conocimiento de la verdad revelado por Dios.
Esa es la que usted y yo buscamos. Esto es lo que yo le voy a presentar a ustedes y los voy a motivar a que la sigan buscando. que corresponde a la piedad. Y eso, buscando el conocimiento de la verdad, estamos en lo que se llama piedad. ¿Y saben lo que es piedad? Respeto por Dios y por las cosas de Dios. Cuando yo busco la piedad, cuando yo busco la verdad, estoy buscando a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estoy buscando a Dios, eso es piedad. Y las cosas de Dios. Siga. En la esperanza de la vida eterna. Ah, pero todo esto lo hago porque tengo una esperanza. La vida eterna, el final. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y lo prometió. Eso se llama teología. Estamos haciendo el estudio de Dios. ¿Qué prometió Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las cosas de Dios? Se llama teología. Si eso no es teología, entonces que me expliquen qué es teología. Pero esa es la teología de Pablo. Siga. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación Ahí está. Ese Dios manifestó, dio a conocer lo que es Él a través de la palabra. Manifestó lo que es Él. Su pensar, su sentir, su querer. Y teología es estudiar eso. Eso es teología, el estudio de Dios. Sigue. que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, alabado sea el Señor. Aquí está el querer de Dios plasmado en la palabra y le fue encomendado a Pablo no por obra de hombre, sino por el querer de Dios. Eso es teología. Y aquí vamos a hacer teología. Dale. Y a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. Entonces ya se presentó él, ¿quién es Pablo? Ahora Tito, ¿quién es Tito? Verdadero. Hijo en nuestra fe común. Entonces dice que Tito no es cualquier tonto, que Tito es un muchacho que heredó de Pablo, un joven, un seminarista, un sacerdote, un encargado de la comunidad, que encarnó o heredó lo mismo de Pablo. Entonces pasa a ser un verdadero hijo en la fe. Sigue. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta. Aquí viene. ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta? ¿Cuál es la finalidad? Aquí lo expresa. Si Pablo es el ministro de Dios, es un apóstol de Dios, él se preocupa por las comunidades, ahora deja a Tito en Creta. Pero yo quiero que ustedes vean con la lupa. Hay un motivo por el cual Pablo le encarga a Creta a Tito. Lo deja, lo encarga párroco. O llamémoslo también así, si quieren un poquito más, obispo, como ustedes quieran. O sea, un encargado de la comunidad. Para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Para que corrigiera, observen algo, la mentalidad de Pablo. Pablo dice, yo lo dejé en Creta, una finalidad, para que corrija lo que está mal. Para que corrija lo que está mal. De ahí que los obispos tienen la tarea de corregir. Y tienen que estar vigilantes y corregir, es decir, esto está mal. No, esa es la tarea de los obispos. Pero también la tarea de los curas. Los curas tienen que estar pendientes que los laicos no prediquen cualquier tontería. Lo corrigen. Perfecto, maravilloso, ¿está ahí? Bien. Lo dejé en Creta para que corrija lo que está mal. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Saben qué significa anciano, no? Presbíteros. En cada ciudad, que hoy lo llamamos párrocos. Estableciera en cada ciudad un párroco. Ahí comienza. Ahora dice, ¿cómo tiene que ser ese párroco? Ese candidato a párroco, o sea, los seminaristas. Aquí está. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Ancianos irreprensibles. Irreprensible, conducta irreprochable. Seminaristas. Hay que cultivar eso.
maridos de una sola mujer y con hijos creyentes. En aquel tiempo estaban las dos opciones. Acuérdense que estaba comenzando la iglesia. La opción de quienes se casaban y la opción de los que no se casaban. La opción de Pablo era no casarse. Lo recuerdan en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Sobre todo el versículo 32 en adelante. Si alguno lo quiere estudiar. 1 Corintios 7, 7. Lo lee hasta el 10 y luego salta al 32. O lo lee todo el 7, pues léalo todo el 7, no hay ningún problema. Ahí está lo que habla sobre eso. Entonces muestra que hay casados y hay solteros. Pero en este momento está hablando de los que están casados, marido de una sola mujer y que tengan hijos irreprochables. ¿Qué más? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Algo que pide Pablo es que no sean revoltosos, que no tengan rebeldía. Que no sean de esas personas que dividen y andan haciendo lo que les da la gana. No, que sean ovejas. Seminaristas, rebeldes. Es una corona de espina para los curas, para los obispos y para la iglesia. Porque es necesario que el obispo, el párroco, el seminarista, porque el seminarista ¿qué va a hacer? El párroco, y después ¿qué va a ser? Obispo, y después ¿qué va a ser? Cardenal, y después ¿qué va a ser? Papa. Que unos lleguen hasta cardenal, otros lleguen hasta obispo, otros lleguen hasta cura, otros lleguen hasta seminarista, es un problema, eso ya es otra cosa, pero ese es el camino. Va, otra vez. porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, Vean. La conciencia que tenía Pablo. El obispo, el párroco, el seminarista, lo que sea, es un administrador de Dios. Dios ha colocado los bienes del cielo en sus manos. ¿Ven la tarea que tenemos? La responsabilidad grande que tenemos. No es un juego. Administramos los bienes eternos, la salvación de las almas, los dones de Dios, las gracias de Dios, los tesoros espirituales de Dios. Somos administradores de Dios. ¿Otra vez? porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo. Seminaristas, les doy un regalo. Yo solo vine a darles un regalo. Les doy un regalo. Yo no soy formador de ustedes. Yo no soy su obispo, yo no soy su rector, yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy un sacerdote del Dios Altísimo como los demás, pero que hoy me da Dios la oportunidad de compartir. Uno de los pecados, si quiere pregúntenle al Papa. El Papa lo acaba de decir en estos días y me llenó de gran emoción. Uno de los pecados más grandes que pueden existir es la soberbia. Y recuerden que el diablo, siendo ángel de luz, pasó a ser ángel de las tinieblas por la soberbia. Seminaristas, nunca se permitan la soberbia en su vida. Nunca. Nunca. Es el peor pecado que puede existir en un obispo. ¿Hay obispos soberbios? Que los hay. ¿Hay curas soberbios? Que los hay. ¿Y seminaristas soberbios? Ya los hay, desde chiquiticos. Dice en mi tierra, si de chiquito come grano, ¿qué será cuando marrano? Que ese pecado no exista en ustedes. La soberbia es el peor. Y el Papa llegó a decir, el segundo pecado más grande es el odio. Pero nosotros a lo mejor no sufrimos tanto de odio, pero sí sufrimos de soberbia. En el lugar donde usted y yo estamos, seminario, después párroco, después obispo, el pecado común, muy común, es la soberbia. Falta de humildad. Todo lo contrario, falta de humildad. ¿Y por qué la soberbia? Porque somos administradores de Dios, de los bienes eternos. Nos traga la soberbia. Y entonces Pablo dice, ojo, el pecado número 1 que va a atacar al sacerdote es la soberbia. Contra los laicos, contra los demás. Lo peor un obispo soberbio, lo peor un cura soberbio, lo peor un seminarista soberbio. Y los hay. Pero tenemos que desde aquí cultivarlo. No puede ser soberbio. Ni iracundo. Porque si aquí es iracundo, pobre pueblo de Dios. No podrán dirigirle la palabra al párroco, porque le va a partir a lo mejor el televisor en los pies,
o yo no sé, o le va a tirar el celular en los pies, no sé qué va a hacer. Le va a tirar la puerta a la gente en la cara, no sé qué va a hacer. Iracundo, lo peor que puede haber. Ni afecto al vino, ni pendenciero. Ni afecto al vino, ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Se lo traduzco en castellano, borracho. Y aquí entre nos, esto no va a salir grabado. Hay seminaristas borrachos. Hay curas borrachos, hay obispos borrachos, y los hay. Pero eso dice la Biblia, eso no es el deber ser. No es correcto, no está bien. Sigue. Ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Eso es otro peligro. La codicia, el buscar ser cura para tener dinero, ser obispo para tener dinero. No, eso no. Dale. Sino hospitalario. A ver, ahora ¿cómo tiene que ser? El retrato de un seminarista. El seminarista ejemplar, estamos estudiando la teología, o sea, el estudio de Dios, el corazón de Dios, el pensar de Dios, el querer de Dios. En el corazón de Dios y en el querer de Dios, ¿cómo debe ser un seminarista? ¿Otra vez? Hospitalario. Hospitalario. Segundo. Amante de lo bueno. Así debe ser un seminarista. Amante de lo bueno. Sobrio. Sobrio. Que sea capaz de dominarse. Justo. Debe ser justo. A cada quien lo que le corresponde. Al pan, pan y al vino, vino. Santo. ¿Cómo tiene que ser el seminarista? Y ustedes saben el concepto de santo que tiene la iglesia, ¿no? Santo no es impecabilidad. Santo es luchar por no pecar y levantarme cuando es pecado. Eso es ser santo. Santo es aquel que lucha por ser santo, por hacer las cosas bien. Pero sabe que un día se va a equivocar y cuando se equivoque no hace lo de Judas, ahorcarse, sino hace lo de Pedro, llorar y pedir perdón. Y Dios nos da el perdón. El santo es el que busca las cosas santas, el que valora las cosas santas, el que ama al santo de los santos. Aquí está el retrato del seminarista y del sacerdote. Siga. Dueño de sí mismo. Tiene que ser dueño de sí mismo. No tiene que ser alguien que la gente lo domine a su antojo, o que lo dominen los instintos, o los gustos, gusticos y gustazos. No, tiene que ser dueño de sí mismo, capaz de decir no cuando es no y sí cuando es sí. Tener personalidad, dueño de sí mismo. Apegado a la palabra fiel. Bárbaro, bárbaro. Esta lupa es muy chiquitica. Necesitamos una más grande. Escuche, seminarista, ¿cómo tiene que ser el seminarista, el sacerdote, el obispo? ¿Otra vez? Apegado. ¿Qué significa eso? ¿Otra vez? Apegado. ¿Qué significa apegado? Apegado significa que se apega. Que no se despega. Que no se despega. ¿A qué se apega? A la palabra fiel. A la palabra fiel se apega, la ama, no se aparta de ella, está leyendo todos los días la palabra de Dios, se apega a la palabra fiel, porque no falla, la palabra de Dios no falla, es la palabra fiel, no falla. Y como somos teólogos, el estudio de Dios, pues nos apegamos a la palabra fiel para conocer a Dios. ¿No lo dijo San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo que Dios. Así de sencillo. Más claro no puede ser. El seminarista tiene que ser apegado. Un momentico, piensen, si usted está pegado a la palabra de Dios, o está pegado al celular, o está pegado a un amigo o a una amiga, o está pegado a un vicio. ¿A qué está pegado? Bueno, aquí dice la Biblia, según el querer de Dios, tiene que estar apegado a la palabra de Dios. ¿Qué más? Tal y como ha sido enseñada. A la palabra fiel, tal y como ha sido
enseñada, por eso está en el seminario. ¿Usted no se da cuenta que la Santa Madre Iglesia es sabia? Por eso existe el seminario, para que el seminarista conozca la palabra de Dios fiel y como se le ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Ojo, seminarista, mire, no como lo enseña un cura, como lo enseña la Santa Madre Iglesia. Porque los curas le pueden tapar los oídos. Porque hay curas que no enseñan la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Se llaman curas cabeza caliente, que enseñan lo que a ellos les da la gana. Yo tuve uno. Yo tuve un formador. Era doctor, teólogo, doctor. No era diocesano, era religioso. No voy a decir el nombre de qué congregación, porque para no pasar penas, pero él nos daba clases y nos daba sacramentos. Teología, los teólogos nos daban sacramentos. Y en teología decía, cuando llegábamos al sacramento, por ejemplo, de la confesión, un día llegó y dijo, eso es pura mentira de que la confesión existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Eso es invento. La Eucaristía, eso es mentira. Eso es un mero símbolo, eso no es verdad. Y el teólogo no sé quién dijo esto, el teólogo no sé qué más dijo aquello. Y nos daba libros para leer y decía, y en el examen yo voy a preguntar sobre la confesión en la Eucaristía. Y si alguno de ustedes me escribe algo distinto a lo que yo le he enseñado, no pasa la materia, está raspado. Y los muchachos, como sabían que a mí me gustaba la Biblia y conocía la palabra, entonces me decían, ¿qué va a hacer, Toro? Tranquilo. Lo van a raspar. ¿Qué me raspe? Llega el examen. Yo llegaba, según mi profesor, que es un mortal, que se lo van a tragar los gusanos igual que a mí, la confesión no existe en la Biblia, es invento de los hombres. Pero según Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice en tal parte, en capítulo y versículo, esto. Según mi maestro, que es un mortal, dice que la Eucaristía es un mero símbolo. Según Jesucristo, dice que es verdadera comida, verdadera bebida, y está en tal parte. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. Y no me pudo raspar. Ay. Pero entonces usted y yo tenemos que saber que nos vamos a encontrar sacerdotes de eso, porque la fe tiene que ser probada. Teólogos. Pero usted y yo teníamos que ver qué enseña la Santa Madre Iglesia. Y entonces tengo que saber también cuando un sacerdote me está enseñando lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Porque que esto no es de nosotros. Lleva 2000 años la doctrina, la enseñanza lleva 2000 años. No tengo nada que inventar. La he heredado, la he tomado de otros. Ellos no lo han heredado. Y la Santa Madre Iglesia ha sido la fiel guardiana, para eso está el magisterio de la Iglesia. No tenemos nada que inventar. Pero entonces aquí dice la Biblia, otra vez, que se ha pegado a la palabra fiel. Tal y como ha sido enseñada. Tal y como ha sido enseñada 2000 años. Nada de novedades, muchachos. Sigue. Para que también pueda exhortar. Para que también pueda exhortar. ¿Sabe qué significa exhortar? Motivar, animar, decirle a la gente cómo se tiene que hacer. Vamos, animar a la gente, animar a las comunidades. Para eso van a ser seminaristas, van a ir a las pastorales, van a ser sacerdotes, van a exhortar a la gente. ¿Qué más? Y con sana enseñanza. Otra vez, exhortar, primero exhortar, segundo, con sana enseñanza. La segunda parte es, la primera es enseñar, la primera es exhortar y la segunda es enseñar, muchachos. La tarea de ustedes como seminarista ahorita, mañana como sacerdote, pasado mañana como obispo y tercero como papa, ustedes de la enseñanza, lo importante es conocer la palabra de Dios tal y como se ha enseñado a lo largo de la historia y luego exhortar a la gente a que la conozcan y luego darla a conocer. Se llama la enseñanza, darla a conocer. No quedarse con ella. No quedarse con ella.
La mayoría de veces, usted y yo, lo que estudiamos en el seminario, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, nos quedamos con ello y al pueblo no se lo enseñamos. ¿Qué le damos al pueblo? Bautizos, matrimonios, entierros, sacramentos. ¿Y enseñanza? Ah, sí, la homilía de 5 minutos. ¿Eso es enseñanza? ¿Cree que en 5 minutos, una vez a la semana, va a aprender todo lo que debería aprender mientras tiene un bombardeo a nivel de las redes, a nivel del mundo, de todos los mundanos? ¿Cree que el pueblo va a aprender así? Error. Hay que enseñar. Hay que tener grupos donde se sienten a enseñar lo que ustedes recibieron. Hay pocos sacerdotes que hacen eso y pocos seminaristas que hacen eso. Es más, hay sacerdotes que se conforman con los 5 minutos o 10 minutos de homilía y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Yo tuve la experiencia. Yo trabajé con un sacerdote que paz descanse porque se murió. En la misa, él llegaba y decía, vamos la misa, y decía, bueno, vamos a leer el periódico. Ese es del Evangelio actualizado. No leía el Evangelio. Y no predicaba la palabra de Dios. Leía las noticias y decía, este es el Evangelio. El Evangelio es noticia. Y las noticias, pues son el Evangelio. Confundía una cosa con otra. Leía las noticias y continuaba la misa. Esa era la predicación. Yo lo viví de uno y después me tocó con otro y con otro cargaba un libro de chistes. Y en cada homilía, en vez de leer el Evangelio, contaba un chiste. El Evangelio era aburrido y él tenía que ser dinámico. Esa es la desgracia que estamos viendo dentro de la iglesia. Se la dibujo así con claridad para que ustedes la vean. Si quieren seguir esos malos ejemplos, háganlo. Pero están equivocados. La palabra de Dios dice que así no es. Que tiene que estar preparado en la palabra de Dios, que la conozca bien como se le fue dado, para que pueda exhortar, para que pueda enseñar. Y vean la otra, muchachos, vean la otra. Si no está en la Biblia, no me creen. La tercera. Y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. Eso se llama apologética. Eso parece que la tiraron a la basura. Parece que eso no existe. Parece que eso no es palabra de Dios. Parece que eso no es teología. Eso no es teología. Eso es pelear con los evangélicos. No, eso no es pelear. Aquí está escrito. Si no está en la Biblia, ustedes no lo crean. Pero está escrito. Está escrito, muchachos. Es palabra de Dios. ¿Cómo se hace la teología? Desde la palabra de Dios. Se estudia el querer de Dios. Y ya Pablo dijo que era el querer de Dios, que él era un apóstol de Dios, que Dios se lo había revelado para que lo diera a conocer. Encargó a Tito para que Tito encargara esto, para que aprenda entonces a contrarrestar a aquellos, enfrentar, o ¿cómo que dice la palabra? Convencer a los que contradicen. A los que lo contradicen. Ustedes no se dan cuenta que hoy día la iglesia dice, al que contradiga no le digan nada, crúcense de brazos y digan, todo es igual, eso es lo mismo. No, pero dice, aquí hay que convencerlo. Hay que, al contrario de lo que los nuevos teólogos dicen. No hay que decirles nada. Aquí dice, sí, hay que convencerlos. ¿A los quién? A los que nos los contradicen. En la actualidad, ¿quiénes nos contradicen la palabra de Dios? ¿Quiénes contradicen la doctrina? Los hermanos separados. ¿Qué hay que hacer? Según la teología de Pablo. No, eso no lo escribí yo. Porque dicen que es el padre Toro que le gusta pelear con los evangélicos. No, es la teología. ¿Otra vez? Y convencer. No solamente hablarles, no solamente predicarles. ¿Otra vez? Y convencer. Convencerlos. ¿Qué tarea, no? ¿Estamos preparados, muchachos, para eso? No. ¿Convencer? Y convencer a los que contradicen. Siga. Porque aún hay muchos rebeldes. ¿Por qué?
aún hay muchos rebeldes. que hablan de vanidades y de engaños. Vanidad y sobre todo, la palabra esta, subráyela, Engaños. engaños. María es una prostituta, el Papa es la bestia, la cruz es maldita, la Iglesia Católica es la gran ramera. Engaños. Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Vente conmigo y serás salvo con tu ropa, se van directo para el cielo. No existe el cielo, dicen los pentecostales, por ejemplo, los testigos de Jehová. No existe la otra vida, dicen los protestantes. Muerto el perro se acabó la sarna. No existe el purgatorio. Nos contradicen todo y enseñan mentiras. Y ustedes y yo sabemos que son mentiras. Y no hacemos nada. Y el pueblo está siendo saturado de toda esa cantidad de gente. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están estos ministros? ¿O es que Pablo se equivocó? ¿O esto no es palabra de Dios? ¿O esto no es teología? ¿Qué pasa? Sigue. Especialmente los de la circuncisión. Especialmente, no únicamente. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? ¿Qué hay que hacer con esa gente? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. Seminaristas, sacerdotes, ¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Saben qué entienden los curas en esto? Los curas entienden, hay que callarse la boca y no decirles nada. Pero ahí no dice que hay que callarnos la boca. Vean la diferencia entre la teología moderna. Tenemos que callarnos la boca. ¿Y qué dice la teología paulina? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. A ellos hay que taparle la boca. Y nosotros entendemos en la teología moderna, tenemos que taparnos la boca, ser perros mudos, no decir nada, por tolerancia, para no faltar a la caridad. Tolerancia no es eso. ¿Saben qué es tolerancia, muchachos? Tolerancia es que yo, a pesar de que sé que ellos son protestantes, a pesar de que saben que me insultan, me maldigan, yo soy capaz de tratarlos con amor, soy capaz de ayudarles, si tienen hambre, darles de comer. Tolerancia es que yo los acepte, no hay ningún problema, pero no que yo les aplauda la mentira. ¿Saben qué es amor? Amor es, según dice la Santa Madre Iglesia, las obras de misericordia, de amor, enseñar al que no sabe. Corregir a la persona que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita. Es obra de misericordia, obra de amor. ¿De qué amor estamos hablando? A no ser que nos hayan engañado. Hay que taparles la boca. Repítalo. A los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras. ¿No lo han visto ustedes? Trastornan. La gente está que no sabe qué hacer. Su misma familia de ustedes no sabe qué hacer. Familias enteras donde el papá dice una cosa, donde la mamá es evangélica, el otro testigo de Jehová. Familias enteras trastornadas. Esto ya no sabe qué hacer. Eso no hay que decírselo. Ustedes ya lo saben, ustedes lo han visto. Trastornan familias enteras. Y que no hagamos nada. Y a cambio de ganancias deshonestas. Eso sí. Eso sí. San Pablo, la teología paulina. ¿Cuál era el centro de ese trabajo de ellos? A cambio de ganancias deshonestas. El diezmo. El diezmo. Ahí se centra toda la teología, entre comillas. Protestantes se centran en el diezmo. Enseñan lo que no conviene. Enseñando lo que no conviene. Lo que no conviene. Enseñando lo que no conviene. Y nosotros que enseñamos lo que conviene nos vamos a callar la boca. Y no vamos a decir nada. Y vamos a dejar que la mentira se meta por todos lados. Pase el 13. Uno de ellos. El 14. Y no atiendan a fábulas judaicas. No atiendan a fábulas judaicas. Siga. Ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No hay que atender a eso, a las cosas de hombres que nos apartan de la
verdad. Mire cómo retratan a los que nos contradicen. Enseñan cosas de hombre y nos apartan de la verdad. Siga. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras. Muy bien. Entonces aquí ya sigue hablándole Pablo a Tito. Pero quería centrar en eso. Pero qué curioso, que Pablo no solamente dice esto aquí en Tito. Miren que Pablo le escribió a Timoteo, otro obispo. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Lo más curioso, hermanos, es que está en Tito, en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, en Romano, en Filipenses. O sea, en todas las cartas lo hace Pablo. Que si tuviéramos chance, lo estudiáramos. Pero no tenemos chance. Pero vamos a ver al menos la primera de Timoteo. Y si nos da chance, la segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En el 3. Ahora ya no es con Tito, ahora es con Timoteo. Y Pablo lo va a dejar en otra comunidad. Y vean, hermanos, que vamos a ponerle que sea en Perú una comunidad y Venezuela otra comunidad. Y Pablo va a Perú y deja allá a Tito. Y va a Venezuela y deja ¿cómo se llama? A Timoteo. Y cuando deja a Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? Verán que es lo mismo que le dice a Tito. Ponga cuidado. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿A dónde lo dejó? En Éfeso, a Timoteo. ¿Para qué lo dejó en Éfeso? Atención, esta es la teología, estudiar lo que dice la Biblia sobre el querer de Dios. Pablo lo dejó en Éfeso, ¿para qué? Para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Aquí está el secreto. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Si Dios dejó su enseñanza, nadie puede cambiarla. Y la enseñanza de Dios se llama doctrina, lo que enseñó Jesucristo, lo que Él le metió en la cabeza y en el corazón a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso se llama doctrina, lo que Él adoctrinó. Los adoctrinó, les metió en la cabeza y en el corazón todo lo que Él había enseñado y ahora Él manda a enseñar. Entonces eso se llama doctrina. Y dice Pablo, yo te dejé, Timoteo, como obispo en Éfeso, debía enseñar. ¿Será que esto lo están enseñando en los seminarios? Porque Pablo dice que Timoteo como obispo tenía que enseñarlo. ¿Será que los obispos lo enseñan? ¿Será que los sacerdotes lo enseñan? ¿Y por qué no lo enseñan los sacerdotes? ¿Por qué no lo enseñan los obispos? Si Pablo lo enseñaba y se lo enseñaba a Timoteo, que es obispo. A ver, ¿qué enseñaba? ¿Otra vez? Para ni prestaran atención. No. 3, otra vez. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Listo. San Pablo dice, la Iglesia Católica tiene que ser fiel a la doctrina. Seminaristas, si ustedes quieren pertenecer a la Iglesia Católica, tienen que ser fiel a la doctrina. Si quieren ser sacerdotes de la Iglesia Católica, tienen que ser fiel a la doctrina. Si quieren ser obispos de la Iglesia Católica, tienen que ser fiel a la doctrina. ¿Han visto el ejemplo que tenemos ahorita con Alemania? ¿Qué está pasando con los obispos de Alemania? Quieren cambiar la doctrina. ¿Y qué les dijo el Papa? Tan lindo el Papa. A mí me encanta, me emociona. ¿Qué le dijo el Papa? Si ustedes quieren otra doctrina donde se casen hombres con hombres, mujer con mujer, no tienen que inventar nada. Eso ya está inventado en otras iglesias. Simplemente váyanse con otra iglesia. Así sencillito se los cantó. Así de fácil, claro. Es que la doctrina de la Santa Madre Iglesia es fiel, ya. Ahora, si se sale de doctrina, pertenece a cualquier secta, agarre la que usted quiera. Ahí a la orden, como un supermercado, lo que usted quiera agarrar. Pero ojo, lo importante para Pablo es que nadie puede enseñar otra doctrina. ¿Se acuerda? Tarea para la casa. ¿Se acuerda que dice Pablo a los Gálatas? Gálatas 1:8. Aunque viniera un ángel del cielo
a predicarles el evangelio de otra manera, o que fuera alguno de nosotros, un obispo de nosotros, un apóstol de nosotros, sea maldito. Se lo repito de nuevo, si viene alguien a predicarle el evangelio de otra manera, sea maldito. ¿A quién quieren agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía quieren agradar a los hombres, ya no son discípulos de Cristo. Gálatas 1:8. Pero no vamos a llegar a Gálatas porque no nos da tiempo. Pero está ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, pero tenemos la tentación. O sea, mire, la Sagrada Escritura nos muestra cuál es la tentación que van a tener los obispos y los curas en el transcurso del tiempo. La tentación es cambiar de doctrina. ¿Y qué es lo que tenemos que ser fieles? A la doctrina. ¿Para qué dejó a Pablo a Timoteo en Éfeso? Para que enseñara a la gente que no podían enseñar otra doctrina. ¿Qué pasa con algunos obispos hoy día y algunos sacerdotes? Dice, cualquier doctrina es igual. Eso es lo mismo. El ecumenismo nos permite a nosotros aceptar cualquier doctrina. Mentiras. El ecumenismo no nos enseña a aceptar cualquier doctrina. El ecumenismo nos enseña a aceptar a la persona que trae otra doctrina, a sentarlo con la palabra de Dios y a exponerle fielmente la doctrina de la Iglesia Católica para que al final se unan a la una y única Iglesia que fundó Cristo en el único culto que dejó Cristo en el Nuevo Testamento, que se llama la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Y si no lo creen, está escrito en Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio, número 4 en adelante. Si no está ahí, no me crean, pero ahí está. Entonces, oye, muchachos, hay un falso ecumenismo hoy día. Falso porque no es como dice la Iglesia. Hagan un favor, léanse Unitatis Reintegratio. Léanselo. Del número 4 al 12. Léanselo, devórenselo. Para cuando un cura le hable a ustedes de ecumenismo y eso que es lo mismo, usted le diga, se la fumó verde. Y se ría porque está basado en los documentos de la Santa Madre Iglesia y en la doctrina que está fundamentada en la Biblia. Es un error, es un error. Eso se llama desconocimiento. Ciertamente tenemos que aceptarlos a ellos, trabajar con ellos. Parte del ecumenismo es trabajar con ellos. Si hay que hacer una carretera, pues trabajemos con ellos, ayudemos a hacer una carretera. Si se dañó el agua y hay que buscar agua, pues trabajemos con ellos, ¿qué me importa? Si hay que ayudar para que haya un gobierno que sea cristiano o que tenga valores cristianos, pues apoyemos también con ellos. Pero, ¿al pan y al vino? Vino. Según dice San Pablo, el detalle está en la doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar de la iglesia? La doctrina. Para que sea fiel a Jesucristo. Repítelo y sigue. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Entonces, cuando se predica otra doctrina, ¿la gente a dónde va a parar? En leyendas, en mitos, en tonterías, en cosas de hombres. Y sigue, atención a lo que viene, presten atención. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento... ¿Cuál es el mandamiento? Que no permita que enseñen doctrinas falsas, extrañas. Ese es el mandamiento. No permitan. Y que no escuchen fábulas, cuentos de viejas, eso que inventa la gente. Ese es el mandamiento. Ahora pregunto, dice Pablo, ¿y esto que les estoy mandando, este mandamiento, es falta de tolerancia? ¿Falta de amor? ¿O es el verdadero amor? Vamos a detallarlo. Eso se llama teología. Eso se llama teología. Agarrar la lupa y ponerlo a ver. Estar fijo en la doctrina y no permitir que enseñen otra doctrina, ¿es falta de tolerancia? ¿Es falta de amor? ¿O eso es amor? Vamos a ver, otra vez. Pues el propósito de este mandamiento es el amor
Dice Pablo, cuando yo le digo que no permitan que enseñen otra doctrina, es por amor. Porque si enseñan otra doctrina, desvían el camino de la salvación. Engañan a la gente y eso es falta de amor. O sea, amor verdadero debe llevar la verdad. Amor donde no esté la verdad, no es amor verdadero. La doctrina es enseñar la verdad. Y cuando se enseña la verdad, hay amor verdadero. Porque el amor verdadero, para que sea verdadero, tiene que ir acompañado de la verdad. Y si no va acompañado de la verdad, no es amor verdadero, es amor falso. Entonces Pablo dice, el propósito de este mandamiento es del amor. Entonces pregunto, seminaristas, ¿ustedes están preparados para el amor? ¿Están preparados para ser sacerdotes que amen al pueblo y que le enseñen la única doctrina que dejó Cristo, la única teología, el estudio de Dios que dejó Cristo en las Sagradas Escrituras? Eso es el amor. ¿Otra vez? Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿De dónde nace ese amor? Un corazón limpio. ¿Qué más? Una buena conciencia. Una buena conciencia. Y mire la otra, la última. Y una fe sincera. Y una fe inquebrantable, verdadera, sincera. ¿Sabe qué significa sincera? Sin trampa. Porque había un juego que se hacía y entonces la gente para ganar usaba la cera. Entonces decía, vamos a jugar sin cera. O sea, sin trampa. Y entonces la fe tiene que ser sincera, sin trampa, sin mentira, sin engaño. Por eso se cuida la doctrina. Y mire, en el versículo, estamos en el capítulo 1. Vamos a saltar, porque no nos da chance. Vamos a saltar ya miramos aquí en la primera, vamos a ver cómo ahorro el tiempo. Pasemos el versículo, capítulo 6. No, voy al 14, al 4 primero, al 4. Sí, ahí mismo, porque es cuestiones de tiempo. Ustedes después lo leen en su casa. Cuestiones de tiempo. El 4. ¿Se acuerda que Pablo está hablando de que tenemos que mantener la doctrina? Y eso es fruto del amor y de la fe sincera. Ahora en el capítulo 4. ¿Por qué Pablo enseña eso? ¿Por qué lo enseña? Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que... Esa es la teología. Estudiar qué dice Dios, el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Dios? Y el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos... Eso es la teología, estudiar qué dice el Espíritu Santo. Que en los últimos tiempos... apostatarán de la fe. Algunos apostatarán. Apostatar significa renegar. Renegarán de la fe. Con razón dice Pablo que la fe tiene que ser sincera. No puede apostatar, no puede renegar. Por eso dice Pablo que tenemos que cuidar la doctrina para que la gente pueda tener una fe sincera y no apostatar. Pero dice, de todas maneras, vendrá un tiempo, seminaristas y sacerdotes, vendrá un tiempo, otra vez, el Espíritu Santo. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, van a renegar de la fe. ¿Para qué? Atención. Y escucharán a espíritus engañadores. ¿Van a escuchar a Espíritu Santo? No, a espíritus engañadores. ¿Y cómo sabemos que son espíritus engañadores? Por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos del espíritu engañador? Mire. Y a doctrinas de demonios. Ahí está. Los frutos son doctrinas distintas. ¿Para qué dejó a Pablo a Tito allá donde lo dejó? Para que le tapara la boca lo que enseñaban otras doctrinas. ¿Para qué dejó a Timoteo en Éfeso? Para que enseñara a la gente que no podían aceptar ni enseñar otras doctrinas. Y además le está diciendo que en los últimos tiempos que se prepare. Por eso es un mandamiento que tiene que estar basado en el amor y en la fe. Porque vendrá un tiempo donde la gente va a renegar de la fe, apostasía, para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí está.
La doctrina de Cristo es una. Y cuando se sale de ahí, de la doctrina de Cristo, pasa a ser doctrina de demonio. ¿Por qué de demonio? Porque va contraria a la doctrina de Cristo. Porque está enseñando otra cosa que no enseñó Cristo. Y que un cura me diga que esa doctrina de demonio es lo mismo que la doctrina de Cristo, ese hay que llevarlo para el manicomio. Ese no ha estudiado teología. Que sea un obispo, ¿a mí qué me importa? No me importa que sea obispo, que sea cura. Lo importante es lo que dice la Biblia. La Biblia dice hay espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Cómo sabemos que es doctrina de demonios? La hostia es el diablo, dicen los testigos de Jehová. Dicen todos los protestantes, la hostia es un mero símbolo. Doctrina de demonios para nosotros es centro y culmen de la vida cristiana, lo maximito. La confesión, eso es mentira. Hay que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Para nosotros la confesión es limpiarnos del pecado, donde dominamos al diablo, un exorcismo que se hace a la persona. Entonces son doctrinas de demonio. María una prostituta, una cualquiera, el Papa es la bestia, doctrinas de demonio. La cruz es maldita, doctrina de demonio. No hay que bautizar a los niños. La Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, doctrina de demonio. Y que un sacerdote se atreva a decir que eso es lo mismo, no estudió, pero nada. Se copió en los exámenes. No estudió teología. Y si estudió teología, estudió una teología que no es bíblica. La teología bíblica es la que viene de la palabra de Dios. Doctrinas de demonios. Y que por la hipocresía de los mentirosos. Que es por hipocresía de una gente mentirosa. Y hay que taparle la boca. Hay que mostrarle. Pero como pasa el tiempo. Versículo 6. Porque el tiempo estamos corriendo. El versículo 6. ¿Qué hay que hacer? Ustedes tienen dos opciones. O enseñar esto o no enseñarlo. Dos opciones. Seminarista, yo no le pongo un revólver en el pecho. Ni a ustedes, ni a los sacerdotes, ni a los obispos. Yo solamente comparto lo que he estudiado en las Sagradas Escrituras. Y a mí me dijeron que eso era palabra de Dios. Ese es mi problema. A mí me enseñaron que eso era palabra de Dios. Y yo lo creo y estoy convencido que es palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Entonces dejó a Timoteo allá para que no enseñaran doctrina, para que corrigiera. Y eso era fruto del amor, para que mantuvieran una fe sincera. Porque vienen espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Qué hay que hacer? Dos opciones. Uno, enseñar lo que Pablo enseña o enseñar otra cosa que a uno le venga en gana. Vamos a ver qué dice Pablo. Si enseñas esto a los hermanos, esto que él acaba de decir, si se lo enseña a los hermanos, vamos a ver si es falta de tolerancia y falta de amor. A ver si es ser irresponsable, eso es ser diabólico, eso es ser un cura falso, eso es ser que le gusta pelear con los evangélicos. Vamos a ver qué dice Pablo. Otra vez. Si enseñas esto a los hermanos, si enseña esto a los hermanos, véanlo con la lupa grande. Serás un buen ministro de Jesucristo. Yo no sé si lo notan o no lo notan. Yo no sé qué es lo que no entienden de ahí. Pero si enseñan, otra vez, si enseñan esto a los hermanos, a los discípulos, a los fieles, si enseña esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Que traducido al castellano, si enseña otra cosa y dice que todo es igual, que eso es lo mismo, no eres un fiel discípulo de Jesucristo, eres un falso. No estás cumpliendo con la misión, no eres teólogo. Pase al versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Seminarista, sacerdote, obispo. Otra vez. Ten cuidado de ti mismo. Cuídese. ¿Lo van a matar? No, tranquilo. Se está hablando de la vida eterna, de la salvación. ¿Cómo se tiene que cuidar? Para salvarse. Ponga cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Eso que los curas no tienen en cuenta ahorita. Que los obispos no tienen en cuenta ahorita. Y dicen eso lo mismo. Ten cuidado de la doctrina
Persiste en ello. Persiste en ello. No se salga. Si haces esto, Si haces esto, te salvarás a ti mismo te salvarás a ti mismo. y a los que te escuchen. ¿Qué no entienden de ahí, seminaristas? ¿Qué es lo que no entienden? Yo no sé qué es lo que no entienden, pero ahí está claro. Yo lo entiendo clarito. Si haces esto, te salvarás tú mismo y salvarás a aquellas personas que te escuchan. Yo lo digo por experiencia. Yo lo digo por experiencia. He tenido que recorrer muchas partes del mundo y donde voy, gente que llorando me dice: gracias, Padre, salvaste mi vida. Me rescataste. Era ateo, era protestante, era esto, era aquello, y ha cambiado mi vida. Y usted ve la cantidad de gente. ¿Usted cree que la gente, sí, porque viene el cura Toro, ¿por qué? ¿Acaso soy así muy simpático, muy guapo? No, porque creo en la palabra. Porque la gente es capaz de darse cuenta dónde está la palabra de Dios cruda, con todas las vitaminas, sin contaminarse, con claridad, y la gente lo ve. Y surge efecto, transformación. Ahorita nomás llegamos allá, vamos a tratar de grabar un video de un pastor de aquí del Perú, que se convirtió toda la familia en la Iglesia Católica a través de los videos. Y le dije que me diera la oportunidad de grabarlo. Dijo que sí, que iba a hacer. Allá fue otro pastor, era adventista, pastor adventista, y con toda su familia se volvió a la Iglesia Católica. En cantidad. Y ustedes mismos, seminaristas, si han visto los videos, en algo les ha servido. Ustedes, hermanos sacerdotes, si han visto los videos y han estudiado la Biblia, en algo les ha servido. A mí me ha llenado. Y dice Pablo, sirve para ti, para tu salvación y para la salvación de los demás. Entonces, eso no es un juego, es cuestión de vida o muerte. Te salvarás tú y todos los que te escuchan. Repite el 16 de nuevo. Porque es cuestión de vida o muerte. Si esto es palabra de Dios, deberíamos temblar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿No es esa la tarea de los sacerdotes? ¿No es esa la tarea de los obispos? ¿Se da cuenta que hemos perdido el norte, el horizonte? ¿Se nos perdió la brújula? ¿Andamos torcidos por malos caminos? ¿Equivocados? ¿Repitiendo como loro lo que escuchamos del mundo? Eso es lo mismo. El mismo Dios, la misma Biblia. Eso es lo mismo. Hay que ser ecuménico. Hay que ser tolerante. Es falta de amor, falta de caridad. Hay que aceptarlo a todos por igual. Y hay que aceptarlo a todos por igual. Pero no podemos decir que eso es lo mismo. La doctrina cambia. Y voy a terminar con un ejemplo para que ustedes vean que lo importante es la doctrina. Muchachos, no se deben engañar cuando la persona le diga, es el mismo Dios. Sabemos que es el mismo Dios. Es la misma Biblia. Sabemos que es la misma Biblia, aunque no es la misma Biblia. Le quitan 7 libros. Allá se canta y aquí se canta. Eso es verdad. Allá se ora, aquí se ora. Eso es verdad. Pero no es lo mismo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo pertenecía a otra religión. Era la judía. El mismo Dios que ustedes y yo creemos. La misma Sagrada Escritura conocida hasta entonces. Pablo conocía la Sagrada Escritura, el canon de Alejandría. No estaba el Nuevo Testamento todavía, pero Pablo creía en Dios, servía a Dios con toda su fuerza. Y entonces, ¿por qué Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo dice, yo no te persigo. Pablo era sincero, no perseguía a Cristo. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces cuando Pablo reconoce que estaba persiguiendo a la iglesia, y el capítulo 8 de Hechos, Pablo perseguía a la iglesia. Y cuando Pablo se da cuenta que al perseguir la iglesia, perseguía a Cristo, entonces Pablo se convierte. ¿Qué deja Pablo? Otra religión, que era el mismo Dios, que era la Sagrada Escritura conocida hasta entonces, el mismo canon de Alejandría, que tenían los apóstoles, que utilizó Cristo, el mismo. Pero que no estaba en la iglesia que fundó Cristo y no tenía la doctrina de Cristo. Lo importante es la doctrina, hermanos. Mire, el ejemplo. Si él es pentecostal unido y yo soy católico, para que ustedes vean que es el mismo Dios, dicen, la misma Biblia y todo. Pero para que se den cuenta
que lo importante no es que es el mismo Dios, la misma Biblia, es la doctrina. Si yo le pregunto a él, que es Pentecostal Unido del Perú o de donde sea, Pentecostal Unido, le pregunto, ¿qué es la Santísima Trinidad? Rápido se lo va a decir, Satanás. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. Si yo cambiémoslo, que él sea testigo de Jehová, le pregunto, ¿qué es la hostia? El diablo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es la hostia? Jesucristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, Dios. Solo un ignorante que no sepa esto, dice eso lo mismo. ¿O no? Entonces no se trata de que si es el mismo Dios o no, se trata de qué enseña, cuál es la doctrina. Y por eso nosotros tenemos que estar vigilando en la doctrina. Cuide la doctrina, cuídate de ti mismo y la doctrina para que te puedas salvar tú y aquellos que te escuchan. Miren, hermanos, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, era porque yo tenía afán de saber la doctrina de la iglesia. Yo sabía, en el seminario me enseñaron la doctrina en la iglesia, pero no me enseñaron dónde estaba sustentado en la Biblia. Y los protestantes decían que eso era mentira, lo que enseñaba la Santa Iglesia, eso era mentira. Y yo me comí la Biblia muchas veces. ¿Y sabe qué descubrí? Que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la Biblia, solo que a nosotros no nos han dado los capítulos y los versículos. Y cuando yo comencé a descubrir capítulos y versículos donde estaba sustentada la doctrina de la iglesia, mi fe se fortaleció y vivo y disfruto mi fe 1000 veces más que antes. 1000 veces más que antes. Y entonces me doy cuenta que la doctrina de esto es distinta a esto. Y le puedo decir, esa doctrina no está en la Biblia. Es la que está en la Biblia, es la Santa Madre Iglesia. Le doy muchas gracias a los padres por darme la oportunidad de compartir con los seminaristas. A los seminaristas, pónganme, los seminaristas, los vamos a filmar para que el mundo entero vea a los seminaristas del Perú, de esta comunidad de Cusco, y los sacerdotes formadores, enfóquenmelo, y los sacerdotes formadores, y animar a los seminaristas del mundo entero. Ojalá que este video les sirva para otros seminaristas, otros sacerdotes. Estos seminaristas están dejando toda su vida, dejando todo por amor a Cristo, con una esperanza, ganarse el reino de los cielos, que es un gran tesoro, es el tesoro más grande. El que encuentra una perla de mayor valor deja las otras y se busca esa perla. Ustedes, seminaristas, son esos. O el reino de los cielos te parece un tesoro escondido, el que lo encuentra vende todo y va y compra el terreno donde está el tesoro. Esos son ustedes. Yo les felicito. Yo les animo y motivo a los jóvenes que están en el mundo. Lo más grandioso es ser sacerdote del Dios Altísimo. Trabajarle hasta el gran Señor. Donarle nuestra vida por Él para un día alcanzar, como dice Cristo. Ustedes que lo han dejado todo por mí. Si quieren me la leo esa rapidito. No me la leo, no la predico, solamente la leo. Ustedes que lo han dejado todo por mí, 22-28 de San Lucas. ¿Qué tendrán allá en la vida eterna? Ustedes, seminaristas y sacerdotes que lo han dejado todo, Lucas 22-28, ¿qué tendrán allá en la vida eterna? Para que se animen, para que sigan adelante y para que los otros jóvenes del mundo sepan que no son unos tontos porque se metieron a un seminario, sino al revés, saben lo que están haciendo. 22-28. Pero son ustedes los que han permanecido conmigo Son ustedes, seminaristas, dice Cristo, los que han permanecido conmigo. Permanecido, la permanencia, la constancia. en mis pruebas. Pasando las mismas pruebas que tienen que pasar, tantas pruebas que tiene que pasar un seminarista, ¿no? Yo sé cuáles son las pruebas que tienen que pasar, grandes. Por tanto, yo les asigno un reino. ¡Naguara! Escuchen, seminaristas, si esto es verdad, ustedes son las personas más dichosas del mundo. Eso es lo que a mí me anima. Eso es lo que me da vida, eso es lo que me da gozo, felicidad. Por eso gasto mi vida por Cristo. Yo, por mi parte, ¿cómo es? Por tanto, yo les asigno un reino. Yo les asigno un reino. ¿Qué más quieren? Pollo licuado con pitillo, ¿cómo le llaman ustedes a eso para chupar? ¿Cómo es? Pitillo, popote, le dicen los mexicanos. ¿Cómo le dicen ustedes? Sorbete. Pollo licuado con sorbete. ¿Qué más quieren? ¿Les parece poco?
ese reino que Dios nos tiene preparado, no somos tontos. Así como mi Padre me lo asignó a mí. Bueno, ahí pueden seguir leyendo, pero con eso termino. Papá Dios, te doy gracias por esta bellísima oportunidad que me regala de compartir con mis hermanos seminaristas y sacerdotes. Bendito sea. Ayúdanos a acrecentar cada día más nuestra fe, a mantenernos firmes en la doctrina que tú has dejado en la Santa Madre Iglesia Católica y que podamos ser fieles maestros, que enseñemos lo que hemos recibido. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias, padres formadores. No tengo palabras para agradecerle al señor rector y a los formadores por haberme dado esta oportunidad y a ustedes, seminaristas, por tener el tiempo para escuchar un ratico la palabra de Dios. Gracias.